Bienvenido a este tutorial de Analyzer Pro. En este tutorial nos ocupamos de los datos de los vehículos. Puedes abrir los datos del vehículo a través del icono con el coche rojo. Aquí se abre inmediatamente la pantalla respectiva de la parte implicada en el accidente. En la zona de la izquierda puede introducir primero el nombre, el fabricante, etc. Y seleccionar el tipo de vehículo. Puede ver los diferentes tipos de vehículos en el menú desplegable. Dependiendo de lo que se seleccione, se cargan automáticamente los valores por defecto para los diferentes tipos de vehículos y, por supuesto, la visualización en 2D y 3D se ajusta en consecuencia. En la zona central puede introducir manualmente los datos geométricos del vehículo. Analyzer Pro ha almacenado una extensa base de datos de vehículos que puede abrir haciendo clic en Banco de datos. Primero tienes que seleccionar un fabricante de la lista superior. Sin embargo, puede por ejemplo saltar rápidamente a todos los fabricantes de vehículos que empiezan por V, etc., haciendo clic en V. Una vez que haya seleccionado un fabricante, verá todos los vehículos que están registrados para ese fabricante. Ahora puede desplazarse por la lista y buscar su vehículo. Como alternativa, hay una barra de búsqueda en la parte inferior en la que puede buscar por los distintos parámetros. Por ejemplo, introduzco aquí A4 para buscar un Audi A4. Por supuesto, también hay diferentes variantes de esto. Ahora podría acotar aún más la búsqueda utilizando otros parámetros de búsqueda. En mi caso, simplemente selecciono un Audi A4. Confirmo mi selección haciendo clic en cargar, y ahora se cargan los distintos parámetros geométricos y se introducen el fabricante y la denominación. Es importante señalar que la base de datos del vehículo no contiene ningún dato relevante para la dinámica de la conducción. Esto significa que aquí solo tienes datos geométricos, que por supuesto son completamente suficientes para la cinemática. Si necesitase un cálculo de la dinámica del vehículo, debería introducir los datos por separado. Los vehículos solo se muestran con una silueta por defecto. Sin embargo, existe la posibilidad de cargar un DXF. Una base de datos DXF está incluida en el Analyzer Pro. Puede obtener una base de datos DXF más amplia de terceros proveedores. Si ahora va a 2D Model, se abre el explorador de archivos, y puedes ir a su base de datos de XF. Esta se encuentra, por ejemplo, en su carpeta de instalación, es decir, cerré con Analyzer Pro 21. En 2D DXF ahora puede por ejemplo seleccionar los coches aquí y luego buscar un DXF. En mi caso he seleccionado previamente un Audi A4 de la base de datos de vehículos. Ahora selecciono un Audi A4 también aquí como DXF. En la parte inferior de la pantalla se ofrece una vista previa. La línea roja corresponde a sus datos geométricos. Ahora bien, puede ser que el contorno rojo y el DXF del vehículo no coincidan exactamente. Por un lado, esto puede deberse a que, por ejemplo, el DXF se haya escalado incorrectamente, pero también a que, por ejemplo, los datos geométricos se hayan seleccionado demasiado pequeños. Para ajustar el DXF como corresponde, haga clic en el botón DXF escalada. A continuación, el DXF se adapta a los valores geométricos previamente especificados. Lo segundo que debe hacer es pulsar sobre contorno, ajuste. A continuación, la línea exterior del vehículo se ajustará de acuerdo con el DXF. Esto es especialmente importante para el análisis de la colisión, porque la línea roja también representa el límite exterior del vehículo. Si no confía tanto en los datos geométricos como en el DXF. También puede hacer clic primero en contorno, ajuste. Esto ajustará los datos geométricos de la pantalla de datos principal al DXF y no al revés. Además, puedes cargar un modelo 3D para su vehículo. También encontrará una carpeta con modelos 3D en su carpeta del Analyzer Pro, donde podrá seleccionar y cargar un modelo apropiado. Como se ha mencionado anteriormente, los datos de la dinámica del vehículo deben especificarse siempre por separado, si es necesario. Puede hacerlo en el botón Dynamic Datos. Aquí puede introducir las rigideces de los muelles, las rigideces estructurales, etc., es decir, todos los parámetros específicos del vehículo necesarios para la cinética. Si su vehículo tiene un remolque, puede marcar aquí el tipo de remolque correspondiente, y definir el remolque en concordancia con la flecha que apunta a la derecha.
Una vez que haya terminado de definir su primer vehículo, puede cambiar al siguiente en la parte inferior derecha. Bien con las flechas a la izquierda y a la derecha o también mediante la selección directa del menú desplegable. Es importante mencionar que los vehículos solo se muestran en el Analyzer Pro en cuanto tienen datos de tiempo de recorrido. La explicación de esto se encuentra en el siguiente vídeo. La novedad de la versión 19 de Analyzer Pro es una completa sincronización con la base de datos de AutoView. Puede utilizar el botón de la ruta de XF para especificar la ruta a la base de datos de AutoView. Si ahora mira los vehículos para los que se encontró un DXF en la base de datos de AutoView están resaltados en verde. Si ahora hace clic en un vehículo, también se muestra el mapa de bits almacenado adicionalmente. Al cargar ahora no solo se transfieren los datos geométricos, sino que también se carga automáticamente el DXF correspondiente. Esto le ahorra un paso de trabajo. Con esto llegamos al final de este tutorial, les agradezco su atención.
Con esto llegamos al final de este tutorial, les agradezco su atención.